pero lo regresan sin los tres dedos internos. Esto significaba exactamente así, sin tres dedos. Es el símbolo de cabeza de vaca durante su campaña electoral. Contratos millonarios que se entregaron a estos personajes, por ejemplo, a esta empresa Accuracy Legal and Consulting. A esta empresa se le entregaron varios millones de pesos desde el gobierno de cabeza de vaca. Ah, es cabeza de vaca. Ahí va cabeza de vaca, el gobernador. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Como ustedes ya saben, este fin de semana Américo Villarreal tomó protesta como gobernador de Tamaulipas. Con esto se acabaron los contratos millonarios que Cabeza de Vaca le entregó a los diferentes funcionarios calderonistas. Con esto se acaba el pacto con la delincuencia que tenía Cabeza de Vaca con algunas organizaciones, y con esto pues se da un paso importante hacia el camino de la paz, aunque hay muchas cosas por hacer. Vamos a arrancar con la información. Me gustaría comentarte también que Cabeza de Vaca ya huyó de nuestro país, no se encuentra en las fronteras. Algunos apuntan que se encuentra en el estado de Texas, en Estados Unidos. Otros apuntan que se fue a establecer al país de Canadá, junto con algunos otros de sus colaboradores más cercanos. Te adelanto que te voy a hablar también de unos contratos millonarios que entregaron desde el gobierno de Cabeza de Vaca a empresas relacionadas con Felipe Calderón y a su prestanombres, que es El Contador. Así que vamos a arrancar. Primero me gustaría pues que escucháramos este mensaje de paz que da el gobernador Américo Villarreal desde su día número 1 de gobierno, este 1 de octubre. Vamos a escuchar. Ya que gracias a su participación valiente, hoy comienza una nueva etapa de esperanza para Tamaulipas. Desde este recinto ratifico mi compromiso de gobernar para todas y todos, porque este proyecto humanista es para la inclusión, dejando atrás viejas formas de hacer política que no cumplieron con las exigencias de la sociedad tamaulipeca. Por haber demostrado tanta fortaleza democrática, este triunfo es del pueblo de Tamaulipas, a quien hoy a ese pueblo a quien doy las gracias y expreso mi reconocimiento desde esta tribuna. Bueno, pues nada, gobernador, ahora sí que reconocimiento y mucho trabajo se va a necesitar para este pueblo de Tamaulipas que pues en los últimos años, señoras y señores, ha vivido los embates de la delincuencia organizada. Decirte, como te adelantaba, que Cabeza de Vaca ya salió del país. ¿Dónde está Cabeza de Vaca tras dejar la gobernatura de Tamaulipas? Bueno, pues el panista Francisco García Cabeza de Vaca, supuestamente, habría salido a primera hora de este sábado hacia Texas y no regresaría por el momento a territorio mexicano por temor a una persecución política. Ojo que hay otra información de la Octava que señalaba que desde hace 2 meses Cabeza de Vaca ya había sacado a su familia de México por el tema de la inseguridad y por el tema de estas persecuciones. Hay que recordar que los gobernadores últimamente pues involucran a su familia dentro de sus estafas. Por ejemplo, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, involucró a su hija y fue de las primeras en caer. De hecho, cayó primero su hija y después cayó el exgobernador. Así que muy probablemente por esto habría sacado ya desde hace varios meses Cabeza de Vaca a su familia. Sin embargo, fuentes de Político indican que Cabeza de Vaca ni siquiera entregó la oficina al morenista Américo Villarreal, quien rindió protesta este sábado 1 de octubre desde el Congreso de Tamaulipas. De hecho, fue Gerardo Peña, quien era el secretario general de gobierno, el que dirigió pues el resto del proceso de entrega-recepción, mientras que el ahora gobernador, el ahora exgobernador se aleja del país lo más pronto posible. Ya se había solicitado el desafuero, sin embargo, pues no se dio. De hecho, la Suprema Corte de Justicia frenó la orden de aprehensión que había
en contra de este señor. Hay varios temas que aquí se deben de investigar, por ejemplo, la casa, las diversas propiedades que obtuvo Cabeza de Vaca desde sus puestos de gobierno. Hay que recordar que Cabeza de Vaca llegó con órdenes de aprehensión a sus primeros puestos políticos, que estuvo en los separos y que fue fuertemente vinculado, de hecho, por testimonios en diversos juicios, que él era el medio entre los delincuentes y Felipe Calderón en su momento. Cabeza de Vaca desde hace 2 meses sacó a su familia de Tamaulipas y bueno, ¿qué dice Santiago Nieto al respecto de esto? Él dice que ya se puede solicitar una orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca. Las investigaciones van tan adelantadas que es posible que también soliciten órdenes de aprehensión en contra de su familia. Dice, y a la posición que me ha comentado el gobernador es que continúen todos los procesos por los cuales los resultados tendrán que comunicarlo a las autoridades competentes, por lo que es importante el mensaje del nuevo gobernador de reconstruir el Estado de Derecho en Tamaulipas. Dijo que Américo Villarreal está planeando una reconciliación e impulsar una política de crecimiento, de desarrollo, de integración, de colaboración con el gobierno federal, así como el combate a la corrupción y a la impunidad. Estas fueron otras palabras que dio Santiago Nieto al respecto de algunos de los contratos que se han entregado a Cabeza de Vaca. Fíjense, Francisco García Cabeza de Vaca ha reclutado para su proyecto presidencial a un grupo de incondicionales del expresidente Calderón, quienes han recibido del gobierno de Tamaulipas contratos millonarios. Esto no hay que perderlo de vista, porque unos piensan que Calderón ya no recibe dinero público. Calderón, a través de sus diversos exfuncionarios, a través de sus diversos prestanombres, cobra en las diversas nóminas de los gobiernos del estado. Hoy, este es el último gobierno que le quedaba a Calderón para hacer su minita. Ya no sabemos de qué va a vivir, así que tendrá que pegarle a sus conferencias o yo no sé, pero Calderón definitivamente se va a quedar sin el ingreso de Tamaulipas. Bueno, habían recibido contratos millonarios, entre ellos está Roberto Gil Suart, Salvador Vega Casillas, Jorge Manzanera Quintana, Maximiliano Cortázar y Manuel Mijares Jiménez. Esto fue lo que se señaló. Dice, al frente de este elenco se encuentran políticos como Gil Suart, quien también encabezaba la cabeza jurídica de Cabeza de Vaca de los diversos delitos que le imputaba la FGR, por los que fue desaforado por la Cámara de Diputados y la Cámara, y cuya orden de captura la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues quitó del mapa. Contratos millonarios que se entregaron a estos personajes, por ejemplo, a esta empresa Accuracy Legal and Consulting. A esta empresa se le entregaron varios millones de pesos desde el gobierno de Cabeza de Vaca. A esta otra que está aquí en su pantalla también se le entregaron contratos diversos para pues enriquecerlos desde el gobierno de Tamaulipas. Aquí están las evidencias, las pueden consultar ustedes en Político. No es información que yo haya investigado, sin embargo ellos presentan las evidencias directas de este tema y que con mucho gusto los invito a que ustedes también la revisen. Cortázar, por ejemplo, uno de los personajes que cobró fue Cortázar Lara, quien cobra 119,000 pesos al mes como titular de comunicación social del gobierno de Tamaulipas. Vamos a escuchar lo que dijo Santiago Nieto y te voy a presentar también cuál es el artefacto, el as bajo la manga que le quedó a Cabeza de Vaca a pesar de su dolorosa victoria, de su dolorosa derrota para él con esta victoria de Américo Villarreal. Te muestro las declaraciones de Santiago Nieto y después te digo cuál es el as bajo la manga de Cabeza de Vaca. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Roberto Gil, Javier Lozano, Max Cortázar, Jorge Manzanera Quintana y demás personajes de ese grupo. Bueno, yo tengo 2 datos importantes. Alguna vez la ministra Sánchez Cordero me comentó que secuestraron un hijo de un funcionario de la Universidad de Tamaulipas. Como se estaban presionando el gobierno del estado para que le dieran la secretaría administrativa a un familiar de Cabeza de Vaca. Al final de los días lo regresan. Esta es la historia que conozco. No conozco el expediente y no podría, digamos, autentificar nada, pero lo regresan sin los 3 dedos internos. Esto significaba exactamente así:
y 3 dedos. Es el símbolo de cabeza de vaca durante su campaña electoral. Y el otro tema es, a mí en lo particular... Pues ahí está la relación que hay entre cabeza de vaca y la delincuencia, y aquí nos da otra declaración. Ya me han hecho un análisis respecto a los ataques que yo tengo en redes sociales. Están pagados por el gobierno de Tamaulipas a partir de una empresa que se llama Cuadrante, y bueno, montados a partir de ciertos trolls que son ubicados que son los que le están dando difusión a las imputaciones de Roberto Gil, que debo decir. Pues ahí está, señoras y señores, todos los ataques contra Santiago Nieto son pagados desde Tamaulipas. Ahora, bueno, pues el as bajo la manga de cabeza de vaca es una fiscalía a modo. De hecho, hubo transición del gobierno, pero el fiscal de Tamaulipas se queda y sería independiente al gobierno de Américo Villarreal, y estaría dando el pitazo en cualquier momento a cabeza de vaca, un informante importante, sin duda alguna, el fiscal de Tamaulipas. Vamos a esperar pues a que las cosas se puedan llevar a cabo de buena forma y a que la Suprema Corte invalide esta superfiscalía independiente del gobierno, porque yo lo que pienso es que al gobierno de Tamaulipas hay que exigirle resultados también en materia de seguridad, y no se va a poder lograr la seguridad, la paz, si es que pues la fiscalía sigue en manos de panistas, sobre todo en manos de delincuentes que colaboraron con cabeza de vaca. Amigas y amigos, disculpen la enfermedad, la voz, estoy un poco ronco. Espero que les haya gustado el video. Seguimos trabajando y bueno, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima.